Abran sus Biblias, por favor, en Josué capítulo 10, verso 14. Josué capítulo 10, verso 14. Hoy día voy a hablarles de uno de los pilares del modelo de discipulado apostólico. Hemos dicho que definitivamente el modelo, el MDA, es como los rieles de una gran locomotora. En el transporte terrestre, uno de los medios de transporte más poderosos que existen, no hay ninguna otra que lo supere, es una locomotora, o sea, el tren. En el mar son los barcos y en el aire son los aviones. Y imagínese usted una locomotora con todos los caballos de fuerza que pueda tener, pero si no tiene un riel por donde conducirse, no va a ninguna parte. La Biblia dice que con estrategia se va a hacer la guerra. Nosotros podemos ser una iglesia llena de dones y de frutos, pero si no tenemos una estrategia para hacer la guerra, entonces no vamos a ir a ninguna parte. Va a ser como una locomotora con todos sus motores encendidos, pero que no tiene posibilidades de avanzar medio metro por causa de no tener los rieles. Ahora, yo quiero decirles que nosotros hemos sido dotados por el Señor para avanzar el reino de Dios, y para que el reino avance necesitamos vivir en una condición de guerra. Diga conmigo guerra. Diga guerra espiritual. Guerra espiritual. Ahora, cuando hablamos de guerra espiritual, mucha gente se imagina demonios, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes de maldad en las regiones celestes. Se imagina la jerarquía espiritual maligna. Y obviamente que eso tiene que ver con la guerra, y de vez en cuando pasamos de pelear con pelados rasos, por así decir, pelados rasos, demonios rasos, pelados rasos. Es que cuando hice el servicio nosotros nos decían de entrada pelados rasos. Sino que muchas veces vamos a tener que enfrentar otros niveles dependiendo del nivel al que Dios nos esté llamando, el nivel de conquista. Mientras más grandes son los desafíos, póngame atención, más grande será la oposición asignada para ti, pero Dios te capacita porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y el Señor dijo que en su nombre nosotros echaríamos fuera demonios. Pero no voy a hablar de ese tipo de guerra. Creo que la primera guerra la que nosotros tenemos que librar como hijos de Dios para recibir y para movernos en lo que Dios ya nos ha dado el punto de partida, somos nosotros mismos. Y la primera guerra, que es una guerra, de verdad que es una guerra, aunque a ti te parezca que no, porque no tiene cara de principado, es la guerra de mandar tu carne a orar. Voy a hablarte de la oración. La guerra de mandar tu carne a orar. Y eso quiero que sepas que me incluye a mí. Estoy desafiado en esa guerra. Estoy desafiado en ir ganando territorios en la oración. Estoy decidido a ganar territorios en la vida de oración, y he entendido de vez, o sea, no que lo entendí ahora, pero siento que como nunca antes, nosotros necesitamos, para disipar todas aquellas cosas carnales que estancan la vida de la iglesia, necesitamos meternos bajo la unción de Dios, y esa no se logra si no tomamos una decisión de convertirnos a una vida de oración. Voy a hablarles de la oración, pero voy a hablarles no como un tema que tú escuchas acá y sales igual. Yo voy a apuntar en el nombre del Señor a que te conviertas en una persona de oración. Nosotros no tenemos otra alternativa más que ser hombres y mujeres de oración. Hay muchas razones por las cuales tenemos que ser hombres y mujeres de oración. Nosotros venimos de una ciudad, visitamos Marilia, una ciudad de 230,000 habitantes aproximadamente. Y como les dijimos, visitamos una iglesia bautista que comenzó con, creo que 150 personas, y hoy día ya van llegando a 6,000, y están haciendo un edificio. No lo fuimos a ver, pero el terreno ya está comprado y los recursos ya están.
algo, parte. Siempre los recursos faltan, pero ese es el desafío de fe para construir un edificio de 10.000 personas. Nosotros nos dimos cuenta que la ciudad es una ciudad muy limpia, pero también es una ciudad que tiene cielos abiertos, uno lo nota en la atmósfera. Yo les dije en algún momento a los pastores, íbamos caminando por una de las calles. Obviamente les dije, ¿ustedes conocen en alguna iglesia en Chile que tenga 6.000 personas que estén pensando lo mismo? No gente amontonada, sino que estén pensando, porque de religión nosotros no somos escasos en Chile. De gente amontonada que cada uno piensa lo que quiere, hace lo que quiere, entra sin avisar y se va sin avisar, entra sin saludar y se va sin avisar. De eso está lleno el país. Estoy hablando de gente con una sola mente y con un solo corazón. Gente que habla lo mismo, que quieren lo mismo, que anhelan lo mismo. Gente que están entendiendo lo mismo, tienen un alto nivel de concepción con respecto a la lealtad. Ellos saben cuidar las cabezas. Ellos saben lo que significa eso. Y eso lo pudimos ver en esta inmersión que tuvimos. Ahí nos hablaron harto del modelo, porque íbamos a aprender eso. Y habían participantes de todas partes, pero, o sea, había gente de distintas partes de Brasil, pastores que estaban iban a aprender para aplicar el modelo, pero testimonios también maravillosos de personas que partieron con un poquito de gente y hoy día son mucha gente que ha sido ganada para Jesucristo. Entonces, fíjense qué interesante es esto que les estoy diciendo. ¿Por qué? Porque los pastores que nos compartían, nos pusimos yo me puse a observar, tuvimos nosotros a meses atrás a David con nosotros, un pastor que venía de Marilia, y él predicó acá con nosotros y nos bendijo. Y también tuvimos unos pastores de categoría tremenda que vinieron entre semana y los tuvimos con nosotros ahí, los pastores, y hoy día los vimos como personas que estaban, uno de ellos haciendo un ayuno de 40 días solamente tomando agua, el otro ya lo había hecho. Pastores que hacen 40 días de ayuno, pastores que oran 5, 6 horas diarias. Obviamente que tienen un alto sentido, no solamente de eso, sino de conexión con el cuerpo, de comprensión con la iglesia y un gran sentido de compromiso con la gente, compromiso con las personas. Se redimió la verdad, la revelación, el entendimiento de que Jesús principalmente vino a insertarnos en una iglesia que se tiene que relacionar, su familia se tiene que relacionar. El aislamiento es parte del pecado, la soledad es parte del pecado, pero la comunión entre nosotros y Dios es lo que trae la salvación. Pero la comunión, el amor, la ayuda, el cuidado, el amor y cuidado entre nosotros, eso lo trae la salvación. Y nosotros entonces necesitamos convertirnos a eso. Y los pastores entienden que su misión es estar con las ovejas, atender a las ovejas, insistir con los inconversos que vengan a Cristo. Ellos no se limitan a ser pastores de las ovejas que tienen, sino que ellos mismos están mirando a otros junto con sus discípulos. Entonces, escuchar pastores que oran en ese nivel, obviamente que cuando van a predicar, tú sabes que su mensaje viene del cielo. No puede haber alguien que no esté remojado en el Espíritu Santo, que pueda tener pensamientos humanos que prevalezcan por sobre la inspiración del Espíritu Santo. Y nosotros necesitamos entonces que se rompan paradigmas en nosotros que están asentados como acumulaciones de pensamientos que nos sirvieron por un tiempo, pero que ya no nos sirven. Y te quiero decir ahora, para despegar esto, escúchame, porque a continuación yo te digo, tenemos que entrar en una guerra espiritual con nosotros mismos para que tú te conviertas en un hombre de oración, para que yo me convierta en un pastor de oración y los pastores que están acá se conviertan en pastores de oración, y los líderes necesitamos entrar en una guerra contra las capas que se han acumulado en el tiempo y que nos han hecho personas que sabemos pero que no hacemos con respecto a eso. Entonces nosotros tenemos que entender que la vida en el Señor es dinámica, no es estática. A ver, hay cosas que Dios te da en un momento y que te sirven en un momento, pero que después ya no te sirven. Y les hablaba ayer que lo que sucedió en el tiempo de Moisés fue que cuando el pueblo de Israel peregrinaba por el desierto y las serpientes picaban al pueblo de Israel, entonces Dios le dijo a Moisés: quiero que construyas una serpiente de bronce, que hagas una serpiente de bronce, y la gente que mire con fe a esa serpiente de bronce va a ser sanada. Y fíjense que eso fue en el antiguo pacto.
En el nuevo pacto ya la serpiente no era la serpiente, sino era Cristo. Y Juan lo dijo, así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el desierto habían serpientes naturales, pero en el nuevo pacto enfrentamos a la serpiente espiritual. Y para ser libre de la picada de esa serpiente, nosotros necesitamos mirar a Jesucristo y somos sanos de toda contaminación diabólica. ¿Me estoy explicando? Pero ¿qué pasó con Israel? ¿Sabe? Curiosamente, a esa serpiente le llamaron Neustán. Y pasaron los años y los años y los años, y aparece un rey. ¿Se acuerdan cuál era el nombre del rey? Ezequías, que trae reformas a Israel, y se encuentra que la serpiente construida todavía la mantenía a los israelitas como un objeto idolátrico. O sea, lo que había servido en un momento para bien se convirtió luego en algo que formaba parte de la religiosidad de ellos. Ya miraba a la serpiente y ya no tenía ningún efecto, porque había cumplido su propósito. Cuidado con estar teniendo ideas en tu mente que ya cumplieron propósito. Tienes que seguir madurando, tienes que seguir avanzando, tu vida tiene que seguir siendo transformada. Entonces hoy día yo les quiero compartir que la primera guerra en la que nosotros tenemos que salir dispuestos a pelear después de esta prédica es: me voy a convertir en un hombre, me voy a convertir en una mujer de oración, porque mi vida va a ser transformada, porque voy a elevarme lo sobrenatural, porque voy a permitirle al Espíritu Santo que provoque cambios en mi mente, cambios en mi corazón, cambios en mi vida, cambios en esas cosas, en mis emociones. Hay gente entre nosotros que está con sus emociones dañadas. Hay gente que necesita perdonar. Hay gente que necesita bajarse para que Dios la suba. Hay gente que necesita cambiar sus hábitos. Hay gente que necesita apagar la tele de noche y levantarse de mañana. Hay gente que necesita entender que hay que darle el diezmo de nuestro tiempo en oración a Dios, porque tenemos una gran responsabilidad, una gran misión que cumplir. Ahora veamos por favor el texto. Este está en el periodo en donde Josué estaba batallando para conquistar. Estaba tomando posesión de las tierras que Dios le había dado. Y necesitó en una batalla que el tiempo se alargara. Y él se atrevió a hacer una oración que no hay registro histórico de que alguien la haya hecho. Lo que sí es claro es que por causa de esta oración los científicos computacionalmente tienen un enredo. Y hoy día dice, si usted entra en internet, dice que la NASA descubrió que lo que había pasado con Josué era verdad y con otro rey era verdad, que la suma de este rey y el otro rey que pidió que se le alargara un poquito los años, ¿te acuerdas? Y el reloj también, ¿cierto? Dice que la suma de esos dos relatos te hacen justo el día que falta en las computaciones de los científicos. Pero aquí sucedió algo muy importante. Dice, y no hubo día. Dice, no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, hasta ese momento. Dice, ¿cuál fue? Habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre. Dios atendió a la voz de un hombre. Escuche, el Dios Todopoderoso atendió a la voz de un hombre y se provocó ese cambio y esa cosa, ese fenómeno que es increíble. Pero dice el relato, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él. Puede leer el contexto en su casa. Habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre. Póngame atención. Alrededor de todo el mundo están habiendo muertes masivas. Los seres humanos están siendo derribados como monos de palitroque. Y el tema hoy día es que la gente está pensando que ojalá no me toque a mí ahora, que yo no sea el premiado, que no salga en la lista. Hoy día nada está siendo seguro, como dijo Mateo 24, el Señor en Mateo 24. Te subes a un avión, ahora ya nunca pensaste, porque cuando tú ahora, después de las Torres Gemelas, pasas en los aeropuertos y
te hacen sacar todo, reloj, billetera, monedas, todo, hasta tu correa te la hacen sacar, y tienes que ponerle una cajita y de ahí pasas. Y si te suena un pitito, pi, 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 te dice que levantes las manos así, como los presos, ¿sí? ¿Cierto? Y te pasan una cosa por todos lados. Y si hay una cosa que te sigue tocando, tú tienes que decirle, ¿sabes qué? Que fui operado y me pusieron una placa de aluminio acá y por eso que suena la cuestión. Ah, ya. Pero hoy día no es solamente ese peligro. Hoy día no se está sospechando de que se suba un terrorista. Todos tenemos posibilidad de ser terroristas cuando entras a un avión. Sino que hoy día los pilotos ya son terroristas también. Entonces ya no es el avión que se perdió y que todavía no lo encuentran, se dice definitivamente tiene que haber sido un sabotaje de uno de los pilotos. El avión que cayó en los Alpes con 150 personas, se dice que el piloto salió al baño, el otro había planeado todo, cerró la puerta y mandó en picada 750 kilómetros en velocidad. No quedó nadie, ¿sí? Se suicidó él y 149 personas más. Hoy día por todos lados está pasando que está los fines de semana muriendo gente. Hoy día en nuestra ciudad ya te está saliendo por el diario de que alguien mató a alguien con un balazo. Y también es que ya se está haciendo común que jóvenes nuestros están muriendo en nuestras carreteras. Por choques y están muriendo así, ya no está saliendo en el diario. El tema es que hace unos días atrás aparece que en el África, específicamente en Kenia creo que fue, se metieron unos antagónicos al cristianismo y entraron a una universidad cristiana y mataron a 149 cristianos. Entonces frente a eso y frente a todo lo que está sucediendo en el mundo, ¿cierto? Las pérdidas tremendas, cuantiosas, que se quemen los bosques allá en el sur de nuestro país, que ya está habiendo sequía y preocupación, que el volcán Villarrica esté a punto de erupcionar, que pase todo lo de Atacama, ¿no es cierto? Que creo que ya en algún momento van a decir definitivamente la cifra que son como 200 personas. Entonces todo lo que está sucediendo, obviamente, que nos tiene que hacer despertar a nosotros. Y la única manera de despertar es que Dios nos despierte. La única manera de despertar es hacer las paces con Dios. La única manera de despertar es cambiarnos, es convertirnos, a dejar de seguir viendo a Dios como el viejo pascuero cósmico al que yo vengo a ver qué le saco el día domingo o en la semana para que me vaya bien en la vida. Lo que tú tienes que saber es que definitivamente todo lo que tú tienes hoy día en tu casa, que crees que es tuyo, definitivamente no es tuyo. Un día se baja el switch y partes. ¿Qué me ha hecho pensar más en esto? Y empiezo a desarrollar el tema. Ayer, en la mañana, 6 de la mañana, un accidente. Y tiene un lado bueno y un lado muy triste. Porque en ese accidente se volcaron 3 jóvenes y entre ellos venía el hijo de una hermana y él venía como copiloto. El vehículo tiene que haber chocado unos 130 kilómetros por hora en la calle Capitán Ávalo y obviamente rompió un poste, rompió rejas de fierro y pasó al otro lado. El chofer murió instantáneamente. El joven que venía atrás está entre la vida y la muerte. Y el hijo de nuestra hermana, que iba como copiloto, salió ileso. Le digo que tiene una cosa alegre, o sea, de felicidad, de gratitud y triste. El pastor en Marilia de jóvenes en 2 oportunidades explicó o contó lo siguiente, que una mamá cristiana tenía hijos que no se habían convertido y ellos iban a salir a jaranear en la noche. Y entonces en la noche, y entonces ella le dice no vayan, pero ellos insisten y van. Entonces se acerca, dice, al vehículo y le dice de todas maneras que Dios los bendiga, que Dios vaya con ustedes. Y uno de adentro dice, si Dios ha de ir con nosotros tendría que irse en la cajuela porque aquí estamos llenos. Ja, ja, ja. Partieron, pero el vehículo chocó y todos los que iban dentro murieron. Y el relato dice de que la cajuela quedó intacta.
O sea, si Dios iba en el auto, está claro que iba en la cajuela. Y yo creo que en el caso de que acabo de contarles, este jovencito que libró, Dios iba en la cajuela. Él era la cajuela. Porque porque él está yendo a alguna célula, está recién entrando, pero tiene familias que oran por él. El día anterior habíamos orado por él. Entonces, pero el tema es que es la parte que hace Dios. Pero la parte que no puede hacer Dios porque los seres humanos no se lo permitimos, es la parte de los otros que están muriendo, de los jóvenes que están muriendo en nuestra ciudad. Entonces, por eso, por favor, voy a correr con lo que estoy diciéndoles. ¿Sabe? Necesitamos entender como lo entendió Juan Wesley, que dijo cuando le cerraron las puertas de su iglesia: el mundo es mi parroquia. Juan Wesley, el hijo de un pastor de una iglesia anglicana, empezó a ver la indiferencia que había entre la iglesia ahí en ese momento, y él empezó a predicar el evangelio, y definitivamente lo hicieron callar, y definitivamente él dijo: el mundo es mi parroquia. Ustedes saben que el movimiento metodista fue el que llegó a todo el mundo, pero surge por un hombre que esperaba a las 4 de la mañana, ponía un barril de esos de aceituna, se paraba en el barril, ahí en las entradas de las minas, y esperaba a los mineros que entraban, y desde ahí les predicaba. Y luego ahí en Inglaterra esperaba en la noche, 11 de la noche, cuando los mineros salían de las tierras, y ahí se paraba ahí mismo y les predicaba del amor de Dios. De tal manera, pero era un hombre que junto a su hermano dedicaba mucho tiempo a buscar a Dios y a orar. Mucho tiempo, eran tan metódicos en su vida de oración y de estudio de la palabra que les llamaron los metodistas. Y usted se va a encontrar que esos hombres después de eso revientan un tremendo avivamiento en Inglaterra. Y la historia de Inglaterra dice que lo que ellos son se debe a que también de alguna manera hubo una intervención sobrenatural a través de este movimiento de hombres de Dios que evitaron el desastre para toda la nación. Mis preciosos, a través de la historia nosotros hemos visto hombres y mujeres que han podido escribir capítulos gloriosos en su época. Todos tienen un común denominador: ellos fueron escuchados en el cielo. El tema de mi mensaje es: seamos una voz que se escucha en el cielo. Seamos una voz que se escucha en el cielo. Ivan Robert, en el pequeño país de Gales, fue escuchado por Dios. Oraba: cierra la boca del infierno hasta que entren 100,000 almas al cielo. Ivan Robert se dejó tocar por Dios, se dejó quemar por el fuego de Dios, y él comenzó a interceder y a gemir dentro de la profunda cueva donde picaban el carbón. Allí gemía y más gemía, y bañaba su rostro ennegrecido por el tizne del carbón, por los torrentes de lágrimas que fluían continuamente de sus ojos debido al dolor que sentía en lo íntimo de su ser por su pueblo, por su patria y por un liderazgo podrido en la iglesia de Gales. Este Ivan Robert es conocido como un joven que inició un avivamiento, no tenía mayores estudios, pero sí fue conocido como un hombre que en poco tiempo fue encendido por Dios y logró encender un gran avivamiento en Gales. ¿Por qué? Porque él definitivamente tenía dentro de él algo que había sucedido en el interior de él. No era a nivel intelectual, era a nivel de su alma, a nivel de su ser interior, que definitivamente no podía desligarse de la conciencia del destino eterno que llevaría a las personas si morían sin Dios, las personas que le rodeaban ahí en las minas donde él también trabajaba. La pregunta es: ¿qué tiene que ver eso con nosotros? La pregunta es: ¿cómo están nuestras emociones? ¿Cómo está nuestro sentir? ¿Cómo está nuestra compasión en relación a lo que estamos viendo en nuestra ciudad? En relación a lo que estamos viendo en nuestro país. Ese es el llamado que Dios nos está haciendo. Si tú eres una persona que hasta ahora ha sido bendecida por Dios y te has dedicado a tu trabajo y te han subido el sueldo y has empezado a renovar tus muebles, yo te quiero llamar a convertirte de esas cosas, a convertirte al Dios del cielo, a convertirte a lo que verdaderamente es valioso, porque no sacrifiquen lo permanente en el altar de lo inmediato. Lo que tienes hoy día, mañana se envejecerá, luego se lo van a comer las polillas, pero lo que tú capitalices para el reino de Dios, eso te seguirá aún más allá de la eternidad. Entonces, ¿qué siente tu corazón frente a lo que yo te estoy diciendo? ¿Qué sientes tú al ver las bombas de suicidio humano estallar, causando destrucción, muerte y desolación? ¿Qué sientes tú al oír de tanques de gas explotando sobre hogares indefensos? ¿Qué piensas al enterarte que pilotos de avión se suicidan con todos los pasajeros? ¿Qué piensas de la ola de corrupción que fluye
inconteniblemente por los medios de comunicación y publicidad? ¿Qué sientes de la avalancha de corrupción, empresarios y políticos de nuestra nación? ¿Qué piensas tú de los depravados sexuales cubiertos bajo mantos religiosos de infamia y complicidad? ¿Qué dices tú de tantos gobiernos corruptos que subyugan con crueldad a los pueblos de los 5 continentes? ¿Cuál es tu visión? ¿La de tu grupo, la de tu casa, o la cosa personal, o la visión de Dios? ¿Qué haces con tu vida en medio de una farándula de corrupción, de lascivia, de brujería y de idolatría? Mis preciosos, nuestro hermano Iván Robert intercedía, gemía, lloraba. Lo pongo como un ejemplo de un intercesor. Él lloraba en lo oscuro de la mina y sus lágrimas rodaban por sus mejillas y limpiaban el negro tizne del carbón, dejando en su rostro las huellas limpias por donde rodaban y caían sus lágrimas de intercesión sobre el negro piso de la mina, gimiendo y clamando por misericordia y por perdón. Si hay algo que nosotros no hemos incorporado en nuestra vida, es el gemir. Nosotros hemos pensado que gemir no es para el tiempo de la gracia, era como para el tiempo de la ley. Lo curioso es que la Biblia habla de Jesús y que Él gemía con lágrimas. Nosotros tenemos lágrimas de emociones por otras cosas, pero no tenemos lágrimas por lo que está sucediendo, porque quizás nuestro corazón no está alineado con el sentir de Dios. Mientras los llamados ministros de la iglesia en Gales eran como perros insaciados buscando, o insaciables, buscando la mujer ajena y la copa amarga del licor infame, y pensando en que el día de mañana sería más excelente, este joven minero desgarraba su corazón para ser escuchado en el cielo. Ahí en Isaías 56 del 10 al 12 dice un reclamo de Dios, una denuncia de Dios. Dice: pues los líderes de mi pueblo, los guardianes del Señor, sus pastores son ciegos e ignorantes, son como perros guardianes silenciosos que no advierten cuando viene el peligro. Les encanta estar echados, durmiendo y soñando. Como perros glotones nunca quedan satisfechos, son pastores ignorantes. Cada uno va por su propio camino y busca ganancias personales. Vengan, dicen ellos, consigamos vino y hagámonos una fiesta. Emborrachémonos todos, mañana lo haremos de nuevo y tendremos una fiesta aún más grande. Hay otro hombre llamado Juan Snow. Él fue escuchado en su natal Escocia. El dicho fabuloso o el dicho famoso que dice: dame Escocia o me muero, surgieron precisamente de Juan Snow. Este hombre desafió la misma muerte. Él desafió la jerarquía religiosa, el catolicismo reinante en ese tiempo, con gemidos y lágrimas. Y dice que como consecuencia de eso, los cielos se abrieron para que el trono de Dios le escuchara. Y la Biblia dice que eso sucedió. La Biblia dice que sucedió también en el tiempo de Jesús, con Jesús. Fíjese que cuando usted lee Hebreos capítulo 5, verso 7, dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. No dice que lo hizo una vez, dice que lo hizo en los días de su carne. En los días de su carne. O sea, el clamor de Jesús cuando iba a lugares solitarios, el clamor de Jesús era por los discípulos, pero también era por la salvación de la humanidad. Era porque su obra continuara. El clamor de Jesús era un clamor preocupante, un clamor de gemir, de pedirle a Dios que sucedieran las cosas que tenían que suceder cuando Él partiera. El clamor de Jesús incluso fue por nosotros. Él dijo: no te pido por ellos, sino por los que te han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y dice que Él ofreciendo ruegos y súplicas. Pareciera que el Dios cercano del que nosotros hablamos no admite ruego de sus hijos, pero sí admite ruegos. Debemos hacer ruegos no por cambiar a Dios, sino por nosotros. Necesitamos rogar que nosotros seamos cambiados. Necesitamos rogar que nosotros salgamos de la comodidad que tenemos. Necesitamos rogar que Dios nos abra los ojos para darnos cuenta de que aun cuando nosotros pensamos que somos cristianos maduros, tenemos tanta cosa todavía carnal que nos aleja de los seres humanos. El apóstol Pablo dice en Hechos 20:19: sirviendo al Señor con toda humildad, y con muchas lágrimas y pruebas que me ha venido por las asechanzas de los judíos,
con muchas lágrimas y pruebas. Hombres y mujeres han sido escuchados en el cielo, hermanos. El timbre de su voz ha quedado registrado en el corazón de Dios. Y los ángeles se han alineado como guerreros cuando estos hombres y estas mujeres han sido oídos en el cielo. Por eso el tema es que nuestra voz sea oída en el cielo. La voz de un hombre se dejó escuchar en el cielo. Eso es lo que dice Josué. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Hay distintos avivamientos y todos ellos se caracterizan por gente que se reunió a orar antes. Y yo creo que de ellos se dice, y no hubo día como aquel, ni antes ni después, habiendo atendido Jehová a la voz de ese hombre, a la voz de esa mujer, a la voz de ese ministro, a la voz de ese joven. Les contaba que escuché de un joven que se enteró de un anciano que vivía en una región y que era un hombre de oración, y que por su vida de oración ya tenía marcas en un lugar con su rodilla donde él se arrodillaba. Y estos jóvenes visitaron ese lugar, y cuando se estaban yendo se dieron cuenta que faltaba ese joven y se devolvieron. Tuvieron que detener el vehículo y se devolvieron a verlo, a buscarlo, y cuando lo encuentran está arrodillado en las mismas marcas del otro anciano. Y se escuchaba la voz de este joven decir: Señor, dame lo que le diste a ese hombre. Yo quiero tener lo que ese hombre tiene. Ese joven se llamaba Billy Graham. ¿Quién fue Billy Graham? Uno de los más grandes evangelistas que el mundo ha tenido. ¿Sabe qué? La voz de un hombre se dejó escuchar en el cielo. ¿Cómo es? La voz es conocida en el cielo. Veamos este proceso. ¿Cómo es que la voz nuestra tiene que ser conocida en el cielo? La voz es conocida en el cielo. La voz es atendida en el cielo. La voz desata la intervención de Dios cuando la voz viene de hombres y mujeres que oran por los intereses de Dios. No solo es la voz, no solo que la voz sea conocida en el cielo, la clave que esa voz va a mover el cielo mismo. No es solamente que un día dijiste algo, sino que preguntémonos: ¿por qué la voz de Iván Robert fue atendida? ¿Por qué la voz de John Knox fue atendida? ¿Por qué la voz de Juan Wesley fue atendida? ¿Por qué la voz de Carlos Anacondia fue atendida? ¿Por qué la voz de Pablo fue atendida? ¿Por qué la voz de Jesús hombre fue atendida? Jesús le dijo a Pedro: vuelve tu espada, Pedro, a su lugar, porque todo lo que tomen espada a espada van a perecer. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? En otras palabras, Jesús le está diciendo: Pedro, tranquilo, porque mi voz es atendida en el cielo. Hermanos, podemos llevarnos toda la vida aprendiendo, póngame atención, de hombres que fueron oídos, pero hoy día mi misión es que tanto mi voz como tu voz sea oída aquí en Arica, la ciudad del aceite de la unción. Que mi voz y tu voz sea oída por causa de nuestra ciudad, por causa del destino de los miles y miles que viven en nuestro país, por causa de los que viven en nuestro continente, por causa de aquello que Dios nos habló. El Señor dijo: yo no haré nada sin que revele mis secretos a sus siervos los profetas, a mis siervos los profetas. Dios a nosotros nos mostró una nube. Dios nos habló de América Central, Dios nos habló de América del Sur, Dios nos habló de las puertas por las que nosotros teníamos que entrar, y la última puerta nos habló que se derribaban las estructuras y nosotros tomábamos la cosecha, los miles y miles que vendrían al reino de Dios. Entonces, ¿cómo podemos lograr que nuestra voz sea escuchada en el cielo? Entonces, arrepintiéndonos y cambiando, salir cambiados de acá, tomar decisiones, hacer una guerra espiritual contra nosotros mismos. Es guerra espiritual cuando te suena el despertador y te dice 5 de la mañana, 6 de la mañana, a la hora que lo pusiste, pero tu carne dice: no, voy a esperar media hora más, voy a esperar 5 minutos más. Después te duermes y te das cuenta que son las 8 de la mañana, que ya se te pasó la hora. Entonces tiene que ser una motivación totalmente distinta.
A mí me llama tanto la atención de algo que siempre me ha llamado la atención y no me lo explico, todavía no tengo una explicación. Los casamientos. Los casamientos tienen como una cosa mágica. No sé si mágica, pero tienen como una atracción rara. Porque cuando alguien es invitado a un casamiento, se compra la mejor ropa. Cuando alguien es invitado a un casamiento, la persona, la única que tiene fama de llegar tarde en un casamiento es la novia. Porque el resto se motivó. Ahí se la ingeniaron para dejar el bebé en alguna parte. Pero llegaron al casamiento. Ahí se pusieron lo mejor. Y ahí no se escatimó zapatos nuevos ni vestidura nueva. Ahora yo digo, si hay cambios tan radicales y no se escatima, entonces inversiones y cambios y ajustes por venir a un casamiento. Entonces, ¿por qué no cambiamos el switch y le ponemos eso a nuestra vida de oración? Y nos determinemos. La diferencia es que en el casamiento te vas a ver, todo el mundo te va a ver y vas a comer una rica comida también. Pero a lo mejor en esta otra cita no te van a ver la gente. Nadie va a ver cómo luces, pero los ángeles del cielo van a estar asombrados y el Dios del cielo va a estar diciendo: se está oyendo una voz de la tierra a mi corazón. ¿Cómo podemos lograr que nuestra voz sea escuchada en el cielo? El alineamiento con el corazón de Dios. Alinear nuestro corazón con el corazón de Dios. Amar lo que Dios ama. Amar lo que Dios ama. Amar lo que Dios ama. Alinear el corazón por lo que debe ser alineado. Si tengo anestesia en mi vida, si mi alma, si mis emociones están anestesiadas, y que mueran 2, que mueran 3, que mueran 5, que mueran 50, no me hace nada. Entonces necesitamos alinear nuestro corazón con el corazón de Dios. Aborrecer lo que Dios aborrece, porque mis sueños son los sueños de Dios. Luchar por lograr las metas de Dios en la tierra, en el país, en la ciudad donde estoy. Luchar por lograr las metas de Dios más que mis propias metas. Hay personas que ya han sido bendecidas, y como han sido bendecidas, por tanta bendición ya no vienen, porque ya tienen que alcanzar sus propias metas. Ya las metas de Dios tendrán que esperar, porque a Dios le sobra lo que a ellos les falta. Pero hay algo que a Dios no le sobra. A Dios no le sobran obreros. A Dios no le sobran obreros. A Dios no le sobran obreros. Le sobra gente que quiere que Dios le bendiga, pero obreros a Dios no le sobran. Por eso el Señor dijo: a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Oren al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, mis hermanos, cuando el corazón expresa la necesidad por la intervención de Dios en los asuntos de la tierra, entonces Dios se aúna con esa oración. Cuando estamos desesperados por ver a Dios, cuando estamos desesperados, sabes que hay 2 tipos de ayuno. Aprendí que hay 2 tipos de ayuno. Este es el ayuno que Dios te inicia. En ese ayuno tú te olvidas de comer. Puede pasar una semana, dependiendo hasta donde Dios te lo inició. Puede pasar 20 días y tú no sientes hambre, porque es el ayuno que Dios inició. Pero hay ayunos que iniciamos nosotros y también Dios los bendice, porque el ayuno que tú inicias es que le estás diciendo a Dios: Dios, tengo hambre de ti. Dios, tengo hambre. Dios, te necesito. Dios, te necesito. Necesito los cambios. Los ayunos que tú inicias también Dios los bendice, porque le manifiestas tu hambre, le manifiestas tu amor. Las oraciones que tú inicias son oraciones que Dios bendice, porque Dios dice: Él está queriendo lo mío, Él está teniendo mis lágrimas. Entonces, cuando estamos desesperados por ver a Dios, nuestra voz tiene que ser escuchada en el cielo. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre. Escuche, quiero que se imagine esta ciudad con una iglesia de 10,000 personas, 10,000 pensando iguales, 10,000 queriendo lo mismo, 10,000 queriendo ganar la ciudad.
se dirá del cielo, se dirá lo siguiente: y no hubo día como aquel, ni antes ni después en Chile, ni en Arica, habiendo oído el Señor la voz de sus hombres y sus mujeres que clamaron a Él. ¿Sabe? Cuando Josué oró, se desencadenó la intervención de Dios. ¿Qué sucedió? ¿Cómo oró Josué? Pero la Biblia dice: no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre. ¿Cómo oró Josué? ¿Qué sucedió cuando Josué habló? Seguramente el timbre de su voz se dejó escuchar en el cielo. Los ángeles se alinearon para acudir. Y cuando hemos conquistado la entrada al Padre, hermano, el Dios mismo, dará órdenes a sus ejércitos celestiales para que actúen a nuestro favor. Un espíritu de guerra se desata del cielo. Las espadas son desenfundadas por los ángeles. El rostro de las huestes celestiales son transformadas. Son rostros de guerra. Dice el pasaje: Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras, grandes granizos sobre ellos hasta seca, y murieron los enemigos del Señor. Y fueron más los que murieron por las piedras de granizo que los hijos de Israel mataron a espada. ¿Qué pasó en el cielo cuando escuchó la voz de Josué? Intervención de ángeles se dejaron sentir en la tierra. Esto lo hemos visto decenas de veces en la Biblia y en muchos lugares ha sucedido. Ahí usted ve en Crónicas cuando Dios dice: no habrá, Crónicas 20:17, no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. O en Josué capítulo 3 verso 5, y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Dios sigue diciendo, hermanos, hoy día: quiten sus manos, yo haré una obra en sus días. No es con espada, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu. Hermanos, así como se están conmoviendo, el cosmos se está conmoviendo para mal, tenemos que hacer que se conmueva para bien, que se conmocione para bien. ¿Saben ustedes qué es esto? El cosmos sufrió una alteración en los tiempos de Josué. Entonces Josué dice: habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y dice: el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está esto escrito en el libro de Jacer? Dice: el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Observe, por favor, ya estoy llegando al final. Cuando Josué habló, cuando oró: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. El sol se detuvo y la luna se paró. El sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Escuche. Iván Robert habló y la boca del infierno se cerró. John Stott habló y las multitudes llegaron. Josafat habló, oró, y Dios mató a 185,000 asirios en solo unas horas. Los ángeles están esperando que el cielo sea conquistado por una voz. No solo es hablar, es conquistar el corazón de Dios para que nuestra voz sea conocida en el cielo. La palabra de Dios dice de Jesús: y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. La Biblia dice de Elías que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años. ¿Qué sucedió cuando la voz de Josué se escuchó? El universo atendió su orden. ¿Por qué? Porque Dios escuchó su voz. Moisés representa la unción de salvación. Josué representa la unción de conquista.
Josué es un símbolo de Cristo. Cuando Josué habló, es como si Jesús hablara. Cuando Pablo habló, es como si Jesús lo hiciera. Cuando la voz que ha conquistado el cielo habla, es como si Jesús hablara. ¿Sabe por qué? Porque somos el templo del Dios viviente. Porque somos habitación de la esencia de Dios. Porque el Creador está en nosotros y con nosotros. La Biblia dice finalmente que la tierra fue entregada. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los hebeos que moraban en Gabaón. Todos se lo tomaron en guerra. Todos lo tomaron en guerra. Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Nosotros hemos estado diciendo por tantos años: Señor, envía un avivamiento. Hemos estado declarando, han venido profetas y nos han hablado. Hemos recibido palabras para todo el país. Hermanos queridos, es tiempo de creer a Dios. Es hora de decirle: ya Dios, pues, cumple lo que dijiste, porque los cielos y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios no van a pasar. No es, yo le digo a ese con lágrimas: Señor, no es lo que yo he creído para mi país, no es lo que yo he creído para la iglesia, no es lo que yo he creído, no es lo que tú nos has hablado. Entonces alguien tiene que darse a escuchar en el cielo para que la tierra sea entregada. Dios, cierra la boca del infierno, que esa sea nuestra oración. Dios, cierra la boca del infierno hasta que entren 100,000, 10,000, 20,000, 40,000 almas. Dame almas o me muero. Entrégame esta ciudad. Que nuestra oración sea: entrégame el barrio, Señor. Entrégame mi zona, Señor. Entrégame mi ciudad, Señor. Entrégame Arica. Esta unción es para golpear el infierno, para hacer retroceder los ejércitos de Satanás. Que en nuestra mente esté la conciencia de la gente que está muriendo, como que están siendo botados como palitroques, están siendo enviados a la eternidad. Que nuestro corazón sea diciendo: Señor, entrégame los jóvenes de esta ciudad. Que se vayan los ministros de la muerte, los ángeles de la muerte. Que salgan, Señor, Padre, que los jóvenes se conviertan, que la gente se convierta, que se pare la muerte. Que se pare la muerte. ¿Qué más puede hacer eso? Una iglesia que ore. Y nosotros no hemos creído esto. Todo lo que ates en la tierra va a ser atado en el cielo. La primera guerra espiritual es la guerra contigo mismo. Es la guerra de tus levantadas de madrugada. ¿Cuántos van a decirle: Señor, me voy a levantar de madrugada? Voy a lograr el hábito. Voy a lograr el hábito. Necesitas 21 veces mínimos de hacerlo y hacerlo y hacerlo y hacerlo para que se te incorpore. Hermanos, Puerto Montt, en el invierno, las personas tienen que, como de los estanques de allá, caminar hasta donde les deja la micro, en la iglesia del pastor Jairo, hasta el edificio. Tienen que caminar con lluvia. Si ellos se arrodillan, se les congelan los glúteos. Nosotros, en cualquier día del año, no hay nada que nos congele, no hay un bicho que nos pique, no hay terremoto que nos haya dado vuelta. De todos los anunciados, podemos hacerlo, podemos hacerlo, podemos hacerlo. Esta unción está aquí para ser entregada a hombres y mujeres de Dios que sepan conquistar el cielo. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reino, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Jeremías 1, del 9 al 12. ¿Qué veo en Chile? Una vara de almendro. ¿Qué veo en Arica? Una vara de almendro. Dios está apresurando su palabra para ponerla por obra. Una voz se deje escuchar en el cielo. Una voz se deje escuchar en el cielo desde acá. Eso va a ser común, escucharse en el cielo. Entrégame mi ciudad. Entrégame mi país. Entrégame las familias.
De esto se trata la unción de multiplicación. De esto se trata el MDA, el modelo discipulado apostólico. Entrégame mi ciudad, entrégame mi país, entrégame mi familia, en el nombre de Jesús. Estamos aquí para reinar, Señor, para gobernar, para someter los poderes diabólicos, para desatar la bendición de Dios sobre la tierra. Mis queridos, los agnósticos no tienen la última palabra en este país. Los ateos no tienen la última palabra en este país. Los liberales no tienen la última palabra en este país. Los incrédulos no tienen la última palabra en este país. La última palabra la tiene nuestro Señor Jesucristo. No hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre. De eso se trata la unción de multiplicación. El cielo se moverá cuando las voces se hagan presentes en el cielo. Yo quiero ser parte de esas voces. Quiero ser parte de las voces que llegan antes aquí a esta iglesia para orar por lo pronto que esperamos recibir del cielo. Quiero ser parte de aquellos que se unen temprano, se levantan en sus casas y empiezan a clamar, o algunos a lo mejor harán vigilias clamando a Dios por la ciudad, por la conversión de sus amigos, por la conversión de su población, de su colegio. Dios, quiero amar lo que tú amas y quiero aborrecer lo que tú aborreces. Quiero ser parte de tu estrategia para este tiempo con amor y cuidado. Suban los músicos, por favor. Vamos a ponernos de pie.